Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:36 de la tarde. Ya saben que cada 2 lunes, y hoy toca, pues tenemos una cita con la naturaleza, con el medio ambiente y también con nuestros amigos de la Asociación Iberozoa, que nos guían sobre curiosidades de los animales, de las plantas, de los hongos. Y bueno, pues justamente hoy la sección La Iberozona nos va a hablar de la etnomicología, que busca aprovechar pues determinadas características de las setas y los hongos para cubrir necesidades de los humanos, más allá de la nutrición, que es a lo mejor en lo que primero pensaríamos. Para hablar de este tema de la etnomicología y también de unas jornadas muy interesantes que van a tener este mes de octubre, tenemos a Jesús Toledano, miembro de la Asociación Iberozoa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Jesús. Muy bien. Nada, aquí estamos. A ver si llueve un poquillo, que empieza la época de otoño. Efectivamente, ¿no? Que además, bueno, eso ya lo sabemos de otras conversaciones que hemos tenido con micólogos. Obviamente, sin la lluvia, pues es imposible encontrarse con estas setas y estos hongos. Bueno, lo primero, aunque vayamos a hablar ahora de etnomicología, hemos dicho que vais a tener unas jornadas micológicas, Iberozoa. Correcto, serían las cuartas jornadas que hacemos micológicas, o sea, el cuarto año que estamos proponiendo este tipo de planteamiento de rutas, de formaciones teóricas online, que lleva como un pack. Y ahora, pues bueno, empezamos haciéndolo en Madrid y ahora cada vez va creciendo un poquillo más porque la sede Iberozoa está creciendo a nivel de nación de España, y estamos también este año en León, que va a ser en Lugán. Esa sí es la primera ruta, será el 19 de octubre. Luego tenemos una segunda ruta, una tercera y una cuarta que son en Madrid, son 3 rutas en Madrid. Sería el Puerto de Canencia el 20 de octubre, en Montejo de la Sierra el 27 de octubre y en Navafría el 3 de noviembre. Y luego tendríamos también otra, que esta sería nueva este año, en Sevilla, que la van a hacer en Huelva, por cercanía y demás, y la van a hacer en Galaroza el 23 de noviembre, esa un poquito más tarde, a ver si allí llueve, porque ya sabéis que Andalucía con el tema de la lluvia, si está mal España en general, Andalucía siempre está peor, ¿no? Porque hay como más desertificación. Bueno, pues nada, apuntemos estas fechas, ¿no? En diferentes sitios. Si nos movemos por toda España, pues no podemos acercar a Lugán, León o a Galaroza o Huelva, pero bueno, pues las tenemos también cerquita, ¿no? Aquí en Madrid, en Puerto de Canencia, Montejo de la Sierra y Navafría, que son lugares donde podemos disfrutar de las setas, de la micología y también del otoño, ¿no? Que está a punto de comenzar. Bueno, pues hemos apuntado todo esto. Por cierto, los cursos, además de estas visitas, estas rutas, también tienen una parte de formaciones, ¿no? Teóricas. Eso es. Por internet. Estamos haciendo unas formaciones, normalmente las hacemos online, en directo, pero este año hemos empezado a utilizar Virtual Teacher, que es una de las aplicaciones que desarrollaron varios de los socios de Iberozoa, que te permite generar reuniones online y poder interactuar y demás. Y ahí hemos hecho varias charlas y varias partes de formación offline, que están como en 4 horas divididas en 2 partes. Una la ha hecho mi compañero Alejandro Martínez Atienza, que es un farmacólogo muy friki, muy inteligente, y la verdad que hace cosas muy chulas y está muy guay su parte. Y su parte va más enfocada a intoxicaciones con hongos, principalmente, y la mía iría más a iniciación a los hongos, identificación y posibles confusiones con comestibles, algunas recetas y etnomicología y buenas prácticas, ¿no? Que ya estuvimos hablando en enero, creo que de este año, estuvimos hablando de una de esa parte, y ahora nos queda la parte de etnomicología, los usos. Ahora hablamos un poco de qué es lo que significa y de qué va, y algunos ejemplos pondremos también de setas. Muy bien. Bueno, pues siempre que hablamos de setas, recordamos a nuestros oyentes que obviamente cuando uno sale al campo tiene que ir con expertos, tiene que ir con alguien que sepa, para saber bueno, pues justamente en qué consisten esas setas y no llevarse a casa una que pueda tener algunos efectos digamos, negativos, ¿no? En nuestro organismo. Y obviamente se pueda mirar las setas y los hongos sin llevárselas a casa, que uno simplemente con el paseo por el campo también pueda mirar sus formas y conocer un poco más de ellas, y no hace falta llevárselas a casa. Correcto. Hemos hablado de etnomicología, que es un término que no conocíamos. ¿Qué es exactamente la etnomicología? Pues mira, también hay unas palabras parecidas que al final tienen misma relación en las uniones, que sería, por ejemplo, la etnobotánica. Y al final etno hace referencia a la parte humana, ¿no? A la parte del ser humano, y
micología o botánica, pues a la parte de plantas o a la parte de setas. Entonces la etnomicología sería la relación o la suma de tradiciones, más cultura y aprendizaje derivados de la relación entre hongos y humanos a través de la historia. O sea, todo lo que el humano interactúa con los hongos, ya sea para comérselos, para envenenarse, para envenenar, para curarse, para mil cosas, ¿no? Entonces, pues ahí estaríamos hablando un poco de lo que es la etnomicología. Ujú. Bueno, ¿y qué importancia tiene la etnomicología? Porque se pueden, digamos, utilizar esas características que tienen las setas para diferentes usos, que no sea el de comerlas. Correcto. Pues a día de hoy hay una importancia bastante grande porque se están empezando a mover muchos sectores diferentes para emplear o aprovechar diferentes recursos de la seta en su ventaja. Por ejemplo, uno de los más famosos que ahora está teniendo digamos, un boom sería el uso textil. El uso Ujú, textil, como por ejemplo, claro, sería como sacar un cuero de hongo, una especie de cuero hecho a base sí, de hongo, en ujú, este caso del Fomes fomentarium, que es una especie bastante conocida y que la vemos en muchas zonas de árboles, está como parasitando árboles y es como media seta sin ujú, pie, ¿no? Que le llaman el hongo de la yesca también. ujú, Y este hongo se ha utilizado para hacer accesorios como carteras, bolsos, pequeños zapatos, gorras, correas de reloj, ujú, hechas de yesca fungosa, de lo que hemos comentado antes. Luego en el vídeo también se verán imágenes de algunos ejemplos. ujú, para que lo vean ustedes y puedan identificarlos. Bueno, pues qué curioso, ¿no? Que se pueda sacar un cuero de un hongo, Muy una especie de interesante, cuero. porque Ujú, además ahora veréis que tienen, bueno, ahora lo comentaremos, que tienen unas cualidades que lo hacen buenos para ellos, ¿no? ujú. Que imagino que si tienen un uso como si fuera similar al cuero, pues será el de aislar, el de, por ejemplo, repeler el agua, ¿no? Correcto. Ajá, Uno de ellos es el aislamiento, y además muy buenos aislantes. O sea ujú, que sí, ese sería uno, aparte también de la repelencia del agua, casi directa, compostable, que no generan al final ningún tipo de residuo, antimicrobianos, no se pueden infectar ni se pueden pudrir, como a lo mejor le puede pasar a algunas maderas, porque al fin y al cabo, pues ya de por sí son también hongos que pueden repeler a otros hongos y otras bacterias, y principalmente para también el cuidado de la piel, porque al final veréis que ahora más adelante cuando hablemos de la parte de las medicinales, pues también tienen uso sobre nosotros, ¿no? Y en este caso, pues sería, el Fomes Fomentarium no sería nocivo ante pieles, digamos, con problemas de piel, ¿no? Es que no sé cómo se dice ahora la palabra. alergias, sí, sí, sí. Sí, Algo sí, así, ¿no? utópica, no atópica, perdón, Ah, atópica, entiendo. piel Ujú, atópica. ujú, Sobre todo está pensado para eso. Y al final, pues todas estas propiedades son perfectas para el uso textil. ujú. Bueno, hemos hablado del uso textil, pero por ejemplo, tenemos a la bola tintorea que tiene unos usos muy particulares. Eso es. La bola tintorea, que sería el Pisolitus tintorius, que parece como una especie de mazo, de puño o de tronco seco saliendo del suelo. No tiene forma de hongo, o no lo parece. Y parece que está seco y cuando lo cortas por la mitad, pues como que tiene una variación de colores, ¿no? De amarillo a negro, a blanco, a marrón, muy chulo, que es lo característico. Y se ha usado tradicionalmente en otros países, como Rumanía y demás, para teñir lana y tejido de color amarillo pardo. Ujú, Muy chulo, la verdad. Luego también había cortinarium para otro tipo de seta que se ha usado para colores morados. El yesquero erizado también se ha usado para darle un color cereza a los muebles. Y ajá, incluso en África, los carpóforos de la seta, en algunas culturas lo han usado para pintar sus ropas también, sus ropajes. O sea ujú. que es algo que viene de mucho tiempo y que actualmente se está empezando a investigar. Incluso ahora creo que hay en Canarias, dentro de un mes, un congreso de hongos tintorios. O sea, va a ir gente de todo el mundo solamente a hablar de las propiedades del hongo como la función tintoria, para Mm. textil sobre todo. Claro, es que los antiguos también utilizaban estos métodos, ¿no? Para darle un poco de color a sus ropajes, ¿no? Hechos de manera muy ¿Vale? manual y muy natural y obviamente pues determinados colores no salían directamente de la lana del animal con esos coloridos. Bueno, y también seguramente a nuestros oyentes les va a llamar la atención que hay un uso tecnológico de algunos de los hongos, setas. Vamos a hablar de algunos de ellos. Sí, mira, porque además este es un tema bastante delicado que hoy en día está muy a la orden del día, valga la redundancia, ya que los microplásticos y muchos temas de contaminación están afectando negativamente pues, a entornos naturales, a mares y demás, ¿no? Pues se está investigando desde muchas áreas, muchas empresas, en el desarrollo de hongos que están demostrando que pueden llegar a comer diferentes tipos de plásticos. Ujú, Por ejemplo, el Pestaloidiosis micropora
vive en vegetales y es capaz de llegar a alimentarse del poliuretano, del plástico poliuretano, del PU de toda la vida. Y es una pasada porque son bichos súper pequeñitos, súper pequeñitos. Ujú. Luego también está el Fusarium pulmorum, que sería otro tipo de hongo, pero pequeñito, microscópico, que produce unas enzimas que se llaman cutinasa y pueden llegar a degradar el cloricloruro de vinilo, que es el PVC, que también es un plástico bastante común y que casi todo el mundo, si no es en envase o en Tupperware o en bolsas de plástico, lo hemos usado. Ujú. Y está en todos lados. Y bueno, y para terminar con el uso tecnológico, así como otra curiosidad, otro hongo bastante interesante para hablar de este tema, sería la Ideonella cacoenensis, que sería capaz de digerir las botellas de refresco, como por ejemplo el polietileno terefaltado, que sería el PET, el típico PET que usan ahora muchos también los plásticos de fábrica de producción de botellas y demás. Ujú. También es bastante bueno. O sea que es interesante cómo están empezando a utilizar los hongos, ¿no? En este aspecto, porque ya que la estamos complicando un poco en el planeta con la cantidad de residuos que dejamos, pues al menos busca soluciones. Ujú. Entiendo, claro. Además, una de las cuestiones importantes, ¿no? en la sociedad del siglo XXI es que generamos muchos plásticos, por ejemplo, estos poliuretanos o polietilenos, y obviamente es muy difícil deshacerse de ellos, ¿no? Cuando ya las has dejado de utilizar. Continuemos, si te parece, Jesús, hablando de los usos medicinales de setas y hongos. Darnos algún ejemplo de setas y de cuál es su uso que se quiere hacer. Eso iba a decir, que son al final ejemplos muy pequeños, que esto es extensísimo, aquí estamos dando un poco de repunte a las cosas, pero para así de lo más curioso que puede hablarse sería dentro del uso medicinal con los hongos, de las más conocidas, la Trametes versicolor, que es Ujú. una seta que tiene varios colores, muy bonita, está entre blanco, marrón, amarillo, grisáceo, azulado, y no llega a tener casi pie tampoco, y suele salir en los troncos de los árboles también, en algunos muertos incluso. Y es muy interesante porque se está utilizando para diferentes tratamientos con respecto al cáncer. O sea, estimula el sistema inmunológico, por lo que se está viendo que tiene resultados en diferentes tipos de cáncer, ¿no? Ujú. Es muy interesante. Ujú. Y la auricularia también tiene un uso medicinal. Eso es, la oreja de Judas. La oreja de Judas, aparte de ser comestible, en la cultura asiática sobre todo, se usa como analgésico, hemostático, incluso estimulante de la circulación sanguínea y para tratar las hemorroides incluso. Ujú. Que tenía muy buena fama, igual que los frutos del ciprés, Ujú. que se usan también como astringentes. Y luego, para terminar, la Ganoderma lucidum, el hongo de pipa, el hongo de Reiki, seta de pipa, uno de los hongos más conocidos que hay y que se data que hace más tiempo que empezó a usarse en la historia, o sea, más de 2000 años, que sería, en este caso, pues este hongo rojo, medio blanquito, amarillento, que también sale en el suelo y que es bastante de consistencia dura. Ujú. Lo característico de este hongo, lo que le hace tan especial es su ácido ganodérico, que Ajá. en vitro pues se ha visto que tiene efectos protectores contra los tratamientos de enfermedades del hígado, sobre todo en los seres humanos. Ujú. Me Y hay setas que imagino. atacan al hígado, como por ejemplo la manita faloides, Ujú. a poner la contraria. Me imagino a, bueno, pues a científicos, ¿no? y a empresas dedicadas a justamente pues sacar medicinas, tratamientos, ¿no? Recurriendo a los hongos de los que a lo mejor no conocían mucho porque podían tener posibilidades, ¿no? Que por otro lado también, como decías, conocían nuestros antepasados, ¿no? Y utilizaban cuando no había medicinas, ¿no? Que muchas veces utilizaban hongos pues para, por ejemplo, cicatrizar heridas o otras situaciones que se daban. Eso es. Por ejemplo, para cicatrizar heridas, aparte de plantas como el ombligo de Venus, en hongos se ha usado mucho el Lycoperdum perlatum, que es el peo de lobo, el famoso peo de lobo, que todo el mundo le ha pegado una patadita así en blanco y sale como una espora. Ujú. Pues ese hongo, cuando es joven, es comestible, es mediocre, no tiene mucho sabor, pero cuando ya es adulto y tiene esa espora, vamos, esto es contado por relatos de transeúntes y de personas que se dedicaban a la ganadería en el campo, Ujú. que lo usaban el polvo de la espora para tapar la herida y creaba como una capa en la que no se te infectaba y te ayudaba a regenerar y a cicatrizar, ¿no? Un poco como antiséptico también. O Ujú. sea que es bastante interesante porque además hay bastantes relatos a lo largo de diferentes sitios como en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, incluso en Extremadura también, de relatos que se han recogido de usos con respecto a este hongo. Ujú. Y otros hongos que también utilizaban, pues eso, la gente que estaba por el campo y los antepasados, ¿no? Para su vida diaria. Eso es. Por ejemplo, el yesquero, el famoso yesquero, el Famitosis pinicola, este hongo se ha usado para generar
digamos, agua o fuego, transportar fuego en la antigüedad. Incluso se han dicho que en las montañas de Alemania el famoso ser humano que se encontró, que le llamaban Otzi, Ujú. iba con un saquito en el que llevaba portando un cachito seco de este mismo hongo, del yesquero, y lo usaban Ajá. para hacer fuego y transportarlo. Ujú. Interesante. Desde luego, desde luego. ¿Y la seta de tinta? Sí, el Coprinus comatus, esa sería otra muy chula, que es así como blanquita, alargada, tiene como barbita, le dicen también seta de barba. Y es interesante porque cuando se seca o cuando, digamos, se está pudriendo, genera una especie de tinta líquida. Esa tinta líquida se ha usado en antaño para las esporas, se metían en la tinta de las plumas del ejército alemán nazi y lo que hacían eran escribir cartas con esa tinta y luego cuando las mandaban, la manera que tenían de corroborar si no eran falsificaciones y que eran autentificaciones y que no eran espías ni eran nada, eran mirándola a la lupa y si veían esporas en las letras, podían Ah. corroborar que eran suyas. Entiendo. Bueno, pues sí, también la verdad es que esta seta de tinta, este Coprimus comatus, bueno, pues también tiene una curiosidad muy, muy interesante. Bueno, pues Jesús, hemos aprendido mucho, ¿no? En esta intervención contigo, en esta conversación sobre etnomicología, sobre setas. Vamos a recordar que también Iberozoa tiene en octubre y noviembre unas jornadas micológicas, las cuartas, que una parte van a ser rutas y actividades aquí en la Comunidad de Madrid. Te damos las gracias por abrirnos una ventana, ¿no? Y bueno, pues darnos a conocer más curiosidades sobre setas y hongos. Gracias. Muchas gracias a vosotros por Hasta dar a la próxima. conocer Adiós.